Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a El Dato. Me acompaña Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, querido Nicolás, un fuerte abrazo para todo el equipo de El Dato y un fuerte abrazo para la audiencia que nos está observando. Muchísimas gracias, concejal, y recuerden que este programa está siendo retransmitido por las plataformas del Dato Internacional, del Dato Colombia e Innato ES. Bien. Quiero hacerle una pregunta simple y sencilla sobre el Metro de Quito. Si bien es cierto, ya se invitó al gerente a comparecer al consejo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué se obtuvo de bueno o de positivo? Realmente no tuvimos resultados, por el contrario, no tuve la oportunidad de preguntar sobre algo que a mí me está generando una enorme preocupación y que te la voy a compartir a ti, querido Nicolás. Es esta comunicación de Motorola Solutions. Motorola es la empresa fabricante del software y del hardware del sistema de radiocomunicaciones del Metro de Quito. Motorola, el 10 de junio, le envía una comunicación al alcalde Pavel Muñoz, al gerente del Metro de Quito y a la empresa operadora Medellín Transdev, en la cual señala una serie de advertencias que son extremadamente graves. Te voy a leer la cuarta. Dice, debido a que el sistema está sin soporte de fábrica ya por 6 meses, estamos hablando de junio, ahora estamos en agosto, y dicho sistema es parte fundamental de la operación de Metro de Quito, ya que está presente en los trenes, en las estaciones, en el puesto de control central, y entre otros, el riesgo de que todo el sistema de transporte de Metro de Quito tenga interrupciones o deje de operar completamente, así como el riesgo de la integridad y la vida de los pasajeros es extremadamente alto. Está aquí el documento. Extremadamente alto está señalado en negrillas, con letra mayúscula, como para que todo el mundo conozca cuál es el estado del Metro de Quito. Sí, justamente yo también tenía conocimiento de esto, pero le preguntaba en la sesión, que ya la empresa Metro realizó un comunicado, y ya vamos a hablar también de eso, ¿no? Pero ayer en la sesión, los concejales de la Revolución Ciudadana afines a Pavel Muñoz, ¿qué postura tuvieron? Ayer nosotros teníamos una sesión extraordinaria porque ¿por qué Motorola escribe una comunicación de esta naturaleza? Porque por segunda vez fracasa el proceso de contratación del principal mantenimiento preventivo correctivo del Metro de Quito. El Metro de Quito, querido Nicolás, al día de hoy, tras 1 año y 9 meses de inicio de operaciones comerciales, no tiene su principal contrato de mantenimiento preventivo y correctivo. O sea, vimos que el 31 de diciembre del 2024 habría tenido un contrato. Lo que tenía es un contrato con la empresa constructora, que la empresa constructora se encargaba del mantenimiento. Ya, a partir del 1 de enero no cuenta, pero tampoco, pese a que tenían hasta el 31 de diciembre del 2024, estaba Acciona brindando el servicio de mantenimiento, tampoco desde mayo del 2023 pudieron prever la necesidad de contar con el mantenimiento preventivo correctivo. Puedan comprender un poco más y pongámoslo en la realidad. Vamos, ahorita mismo uso el metro, vamos en el metro, el momento, ¿qué es el riesgo que se podría dar? Que se pare la operación y que nos quedemos encerrados en medio trayecto. Puede haber distintos niveles de riesgo. Uno de ellos es estas famosas interrupciones, tal como lo señala la comunicación, que suelen pasar con mucha frecuencia en Metro de Quito, que está un par de minutos, a veces 1 hora, el metro detenido y se generan los problemas. Puede pasar eso. Pero también pueden pasar problemas mucho más graves, porque entendamos una cosa, el sistema de telecomunicaciones no simplemente son los walkie-talkies que va a permitir conectar a una persona con la otra. El sistema de comunicaciones, de telecomunicaciones, es todo lo que permite el funcionamiento del Metro de Quito. Yo quiero ponerles un ejemplo. ¿Qué tal un aeropuerto que no tenga torre de control? Que no tenga radares, que no pueda comunicarse con los aviones, que no pueda decirles cuando deben aterrizar. No es que es una carreta que la arrastran unos burros. No, entonces por la tecnología se requiere de esto. Ciertamente, porque no es un metro. Entonces es una excelente reflexión. No es el metro del siglo XIX.
en que los metros en el siglo XIX funcionaban mecánicamente. Hoy los trenes, el metro de Quito sobre todo, además que nos enorgullece a nosotros como quiteños, es un metro de alta tecnología, en donde los sistemas, al igual que todo en este mundo, es fundamental. Yo le voy a preguntar, porque la publicación que saca el metro dice que no se puede condicionar la libre competencia, que mientras tanto, mientras se dé, pues forma parte del proceso de contratación, ¿no? Lo que se estaría haciendo y que está siendo ejecutado por los mismos funcionarios. Yo le pregunto, ¿usted está o alguna persona condicionando la libre competencia o direccionando para que gane X y Z proveedor, como lo dice el comunicado? Porque eso es un delito. En mi caso, querido Nicolás, yo he sido la persona que más he luchado en contra de los monopolios. Y yo quiero mencionar un ejemplo que me parece que es inconsecuente con lo que acaba de decir el Metro de Quito. Recordarás tú de que se estaba realizando el proceso de contratación del mantenimiento de los trenes. Ese es un proceso que el año pasado nos estaba costando $13 millones por 5 años. Y recordarás que fui yo precisamente que denunció de que ahora nos quieren cobrar, mejor dicho, nos quieren en la fase de contratación, es lo que había denunciado, ahora ya se firmó ese contrato, nos cobraron finalmente $35 millones por 4 años, 4 meses. ¿Cuál fue el argumento del Metro de Quito? El argumento del Metro de Quito es que como es el fabricante CAF, entonces los mantenimientos hay que hacer con la misma empresa. ¿Y por qué entonces aquí sí no aplicaría el tema con los empleados, por ejemplo? Con el ejemplo que usted quiere dar, como lo están haciendo ahorita con este sistema. Ya, porque los empleados no cuentan con la capacitación. Y para esto sí. No cuentan con las herramientas. Para reemplazar a Motorola, ¿cuenta con la capacitación? Para ningún mantenimiento que sea de infraestructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones. Ya, ok, entonces. Tanto es así, querido Nicolás, y esto es un tema muy importante porque tú conoces... Los funcionarios del metro no están capacitados para poder No operar. Están capacitados para hacer este tipo de mantenimiento. Ya. Y tanto eso es así. Podría ser observado, ¿no? Dejemos a la Contraloría de lado, ¿no? Porque si estamos hablando de una carta de Motorola que pone en riesgo la integridad y la vida de la persona por una decisión interna de la empresa Metro, yo no sé si esto tenga el aval del alcalde, los concejales votar, yo no sé. Bueno, el alcalde lo conoce, desde el 10 de junio. ¿A quién avaló y quién dijo sí? Que lo hagan los funcionarios, o sea, que lo hagan ellos, no hay ningún problema. No ha sido avalado, más allá que el directorio del cual conforma el alcalde, el gerente de la empresa de Quito y otras personas de la confianza del alcalde, porque recordarán ustedes que, enhorabuena, se eliminó la participación de los concejales en los directorios de las empresas. Yo no estuve de acuerdo en su momento en esta decisión, pero hoy es responsabilidad exclusiva de Pavel Muñoz y de su equipo de trabajo lo que sucede en cada una de las dos empresas del Metro de Quito. Ahora, discúlpame que te interrumpa, porque esta reflexión, tú que conoces mucho del tema de Contraloría, es importante esbozarla. Si el Metro de Quito está en las capacidades, como ellos argumentan, de que puede hacer el mantenimiento, la pregunta es, ¿y entonces para qué quieren gastar $74 millones contratando a una empresa para que haga el mantenimiento? ¿Tú no crees acaso que eso sería glosado? Que teniendo funcionarios que hacen esa función, contraten a un tercero por $74 millones para hacer esa... Exactamente. Pero a eso yo voy. Y ese es el punto importante, por eso yo, a la Contraloría en este momento la dejamos ahí. Hablemos de la Fiscalía. Porque aquí ellos están publicando, dicen que condicionar la libertad de competencia, están lanzando ya un delito por ahí. Por otro lado, no tenemos un documento que avale y que diga, porque ¿quién se responsabiliza? El gerente del metro en decir, no, yo considero que los funcionarios pueden hacerlo y ya, no pasa nada. O sea, él es el que, sobre él cae la responsabilidad. Sobre él cae la primera responsabilidad, porque también hay responsabilidad política. Ya. Hay una responsabilidad política del alcalde, también de los concejales que se han quedado callados. ¿Desde hace cuánto tiempo vienen haciendo este trabajo los funcionarios? Desde enero de este año. O sea, prácticamente 9 meses hasta septiembre, que ya estamos prácticamente en septiembre. ¿Y cuánto tiempo necesitarían para poder realizar la contratación de los 74 millones? Fíjate tú, y este es otro elemento importante. El año pasado inició en el mes de agosto el proceso de contratación del servicio de mantenimiento. El año pasado costaba $55 millones por 1.800 días. Ese proceso, en febrero de este año, fue declarado fallido
porque la empresa adjudicataria no pudo presentar las garantías. ¿Ya? Fracasó por primera vez el proceso. A partir de febrero se inicia este segundo proceso, pero ahora con una diferencia, de que el proceso ya no costaba los 55 millones de dólares del año pasado, sino que costaba 74 millones de dólares ahora. Y ya no era por 1.800 días, sino era por 1.500 días. Es decir, era más costoso por menos tiempo. ¿Cuál era la justificación de los funcionarios de Metro de Quito? Ahí, ¿sabes? Cuando yo les cuestionaba esto, ¿sabes lo que respondieron? Respondieron de que una cosa era darle un mantenimiento a un metro 0 kilómetros y otra cosa es dar mantenimiento a un metro que durante un año no ha recibido mantenimiento. Ya, ok. Ya. Entonces, ahora yo quiero... ¿Y la culpa de quién es? Ya, que no y ahora, haya recibido mantenimiento. de ellos mismos. Ahora yo quiero dejar sentado. Acuérdate de esta fecha. Estoy seguro que el tercer proceso que salga va a ser más costoso todavía que los 74 millones de dólares. Y el gerente el día de ayer nosotros habíamos la semana pasada, tras conocer que se había declarado fallido. ¿Y por qué se declaró fallido la semana pasada? Porque el proceso de contratación pública prevé que los interesados planteen preguntas, se plantearon 122 preguntas, 3 aclaraciones, y se otorga 7 días para que la empresa Metro de Quito responda a estas preguntas. Esperaron al séptimo día, esperaron a las 5 de la tarde del séptimo día para dar respuesta. Y ahí dicen que hubo intermitencias en el sistema y que no pudieron dar respuestas y que por eso se declara fallido por segunda oportunidad este proceso. Ahora, luego de eso, nosotros como concejales solicitamos una sesión extraordinaria. El alcalde, varios concejales, entre esos me incluyo yo, el alcalde convocó el día de ayer a las 4:30 de la tarde la sesión extraordinaria. El exgerente de la empresa Metro de Quito expuso y cuando me tocaba intervenir a mí, sucede que los 7 concejales de la Revolución Ciudadana abandonaron la sesión, con lo cual nos dejaron sin quórum. Habría que preguntarles a ellos. Yo le pregunto a usted, porque usted estuvo en la sesión. El concejal, si yo soy concejal y me levanto y me voy, tengo que decir por qué me voy. Bueno, no fue el caso. El caso fue que se levantaron los 7 concejales de la Revolución Ciudadana, no estuvieron presentes. No se presentaron. Algunos no se presentaron, otros se fueron en el transcurso de la jornada. Pero se separaron y se fueron. Ya, sí. El momento que me tocaba. Por ejemplo. El último en abandonar la sala fue Adrián Ibarra. Y él fue el 7º concejal de la Revolución Ciudadana que se fue de la sala. El momento que salió Adrián Ibarra, y yo precisamente tuve la oportunidad, eso consta en el video del día de ayer, que se observa en las redes sociales, yo le dije, señor alcalde, se está yendo el concejal Adrián Ibarra, si es que se va el concejal Adrián Ibarra, nos quedamos sin quórum y no hay absolutamente ningún concejal de la Revolución Ciudadana, que son 7 concejales. Se levantó, el alcalde sabe lo que respondió, que él no puede controlar a su bancada. Eso fue lo que respondió el alcalde. Una vez cuando ustedes no se presentaron también para una sesión. Ciertamente, pero ahí también hay otros elementos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando se quería aprobar, por ejemplo, el proyecto botánico, esta modificación que era lesiva para la ciudad, porque el Uribe Schwarco se había comprometido a construir una estación de transferencia de transporte público y no la iba a construir. Nosotros, que somos la minoría, abandonamos la sesión para que no se apruebe esa resolución. Ayer tienen que responder los concejales de la Revolución Ciudadana por qué no estuvieron presentes, porque abandonaron la sala y no permitieron que un tema tan importante como el nada más y el nada menos, que el mantenimiento del Metro de Quito, que tiene implicaciones sobre la integridad y la vida de los usuarios, se trate. Avanzando en esto antes de pasar a los siguientes temas, porque usted mencionó una palabrita que es clave, garantías, ¿no? Y en la publicación que ellos presentan hablan de el metro envejece. ¿Por qué tiene que envejecer el metro? O sea, porque estuvo cerrado un año. Y en ese año, ¿qué fue lo que se hizo? Porque el metro lo habían inaugurado en la época de Guarderas. Y luego lo cerraron supuestamente para arreglar todo esto. ¿Y quién responde? ¿Para qué estuvo cerrado un año entonces? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y si ese pasa año que estuvo cerrado, trabajando los empleados, ¿qué garantías tiene el metro? En contratación pública, se supone que no hay garantías en este momento. Si es que no hay contrato, no hay nada. ¿Quién va a garantizar esto? Así es, no hay garantías. Y hay un elemento importante que mencionas tú. Se supone que el tiempo que dejó de funcionar el metro entre la administración Guarderas y el 1 de diciembre del 2023 era para dejar saneado todos estos problemas. El metro tenía que iniciar, y eso fue siempre nuestra postura. Y enhorabuena, tú nos has tenido la amabilidad de invitarnos, y nuestra postura siempre ha sido
Recordarás, incluso antes de las operaciones comerciales del Metro de Quito, que el metro inicie funcionamiento con el mantenimiento preventivo correctivo. Voy a hacer una invitación también a otros concejales. Puede ser que estén 3 concejales para discutir este tema que es de importancia a la ciudadanía. ¿Estarías dispuesto? Siempre. 100%. Absolutamente nunca digo no a una entrevista ni a un espacio de debate. Sugerir también, Andrés, porque si bien es cierto, la movilidad de Quito sigue estancada. Yo ya tengo algunos años tratando estos temas, pero tiene que ver quién es el talento humano que está detrás de todo esto, ¿no? Yo recuerdo a aquel secretario de movilidad, Guillermo Abad, no sé si siga todavía por ahí apareciéndose, no sé, no escuchaba a Bernardo Abad pronunciarse, decir pío en medio de todo esto, no lo escucho hace mucho tiempo, porque ellos trabajaron desde el tiempo de Rodas, ¿no? Y hay un grupito que saltó desde la Agencia Nacional de Tránsito, yo los conozco, estuvieron en el Ministerio de Transporte, y con Mauricio Peña, ya por la época de Rodas, aterrizaron toditos en la empresa de pasajeros de Quito. Sí, me sé todo el cuento de ellos, ¿ya? Y ahora andan distribuidos, algunos por la empresa de Obras Públicas y otros están en la Secretaría de Movilidad. No, yo los conozco toditos. A uno de ellos se llama Gustavo Inostroza. Él ha estado años ahí. La hermana trabaja en la empresa eléctrica, que no es nada malo, tienen el derecho de hacerlo, ¿no? Pero lo que yo voy es, ¿cuál es el aporte de ellos? La movilidad no se ha resuelto. Uno de los componentes importantes del Metro de Quito es que el metro se entiende que es la columna vertebral de la nueva movilidad de la ciudad. Pero para que el metro funcione a plenitud, y esto se ve de forma sustancial en el número de pasajeros por día que transporta Metro de Quito, recordarás tú que Metro de Quito fue diseñado para movilizar a 400,000 pasajeros por día. El último informe del mes de julio señala que en promedio diario están movilizando 178,000 pasajeros por día, es decir, menos de la mitad de lo que estaba previsto, porque paralelamente todos nos sentimos orgullosos del Metro de Quito, a mí me gusta muchísimo, ahora me preocupa también y por eso he expuesto mis preocupaciones, pero el mismo servicio que ofrece el Metro de Quito en el subterráneo debemos tener en la superficie. Y en la superficie, pese a que existen ordenanzas, pese a que ya existía plazos, el 9 de junio de 2024 pasan de Rodas, de Barrera, Guarderas, Yunda, Pavel, ojalá que no sigan con el mismo alcalde, son los mismos, y siguen ahí pasándose de alcalde en alcalde y el problema no se resuelve. Así es, Entonces, no se resuelve y vamos a dar nombres. Y vamos a dar nombres nombres porque a mí me gusta hablar con nombres. El secretario de Movilidad durante esta administración ha sido Alex Pérez. Alex Pérez, viene del Ministerio de Transporte, hace 14 años yo lo conocí ahí. Ya. No hay reestructuración de rutas, no hay integración física, operacional y tarifaria del Metro de Quito, e incluso, por ejemplo, temas que eran emblema de esta administración municipal. Recordarás tú la famosa tercera placa, que se dijo que para enero de este año íbamos a tener la tercera placa. Acabamos hace pocas semanas atrás de tener recién el primer debate. Todavía se está debatiendo la normativa para luego aprobar la norma técnica, para luego implementar la tercera placa. Que ¿usted estaría dispuesto a hacer una revisión de estos funcionarios? Es que por ahí va el tema. Bueno, o sea, tú conoces y yo en eso soy muy respetuoso. Nosotros como concejales no tenemos competencia para sancionar, no tenemos competencia para remover a ningún funcionario. Sí, y fiscalización ha sido permanente en estos 2 años y medio. ¿Qué están haciendo ellos? Porque se mantienen en los puestos miles de años y no resuelven nada. ¿Para qué se les está pagando un dinero público a ellos si no resuelven nada? ¿Cuál ha sido la gestión que están realizando? Concuerdo plenamente contigo. Eso yo voy. Y yo te puedo mencionar N cantidad de temas. Por ejemplo, la famosa bicicleta pública, que ofreció, el alcalde incluso pidió disculpas públicas. Hay un video pidiendo disculpas públicas a la ciudadanía, señalando que la bicicleta pública iba a regresar pronto, eso en julio del 2024. Nos encontramos en agosto del 2025, no hay sistema de bicicleta pública y, dicho sea de paso, el proceso que están llevando a cabo de contratación no ha estado exenta de dudas, de observaciones. Si no tienen, como decir, la potestad para meterse con el talento humano, pero sí fiscalizar de cómo se está utilizando el recurso público. Y uno de los temas que a mí me ha llamado la atención es que si el alcalde Pablo Muñoz dice que es tan querido, ¿por qué tiene que hacer como una, no sé, buscar
buscar acciones a través de los jueces constitucionales para evitar que nosotros vayamos y pongamos si estamos a favor o en contra. Capaz a lo mejor se queda, a lo mejor dice no, estamos de acuerdo con la gestión de él. Pero hay una página puntual donde sale una señorita, ¿no?, haciendo un activismo contra Néstor Marroquín, ¿no? Y la pregunta es, lo que yo quisiera conocer es, ¿quién le paga a ella? ¿Se podría investigar a través del municipio cómo se está manejando, o si es que de pronto hay un dinero que se está pagando para mantener esta página, cómo se está manejando la comunicación del municipio? Porque a nosotros todo el mundo nos señala que sí, nosotros somos un medio privado, podemos ser auspiciados por quien sea. Para eso trabajamos y hacemos un contenido que es buscado por las personas, pero nosotros no nos dan $1.000.000 como a Radio Pichincha o a la radio municipal de Quito para que tengan su segmento ideologizado. Porque si vamos a manejarnos con radios que están destinadas para servir a organizaciones políticas, ¿usted para cuándo pide una radio exclusiva para el Partido Socialista Ecuatoriano? Bueno, nosotros tenemos otra perspectiva de cómo debe de gestionarse lo público. Nosotros no creemos de que lo público sirve para servirse o para servir al grupo de amigos, sino creemos que el servicio público es para servir fundamentalmente a la ciudadanía. Creo que esa ha sido la principal diferencia y por la cual nosotros durante estos 2 años y medio hemos sido concejales críticos. Hemos apoyado varias iniciativas del alcalde Pavel Muñoz, muchas, dicho sea de paso, pero también en mi caso personal, que yo respondo por Andrés Campaña, yo he sido uno de los principales cuestionadores en temas como por ejemplo los del Metro de Quito, en temas como por ejemplo las triangulaciones de los procesos de contratación pública, como el de los 60 trolebuses o de los camiones y de los contenedores de basura que compró Emaceo, o del sistema de recaudo que compró la Secretaría de Movilidad. Pero además, también yo quiero mencionar, nosotros como concejales también tenemos límites, tenemos limitaciones. Y pese a que yo le he puesto muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimo compromiso, y creo que te consta a ti, Nicolás, porque enhorabuena, tú eres una persona que hace seguimiento permanente del trabajo que hace cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, te voy a mencionar 2 elementos. Cuando nosotros solicitamos el contrato de los camiones recolectores de basura y de los contenedores, o solicitamos el contrato de la compra de los trolebuses, nos respondieron diciendo de que es confidencial y que ni siquiera las mismas instituciones tenían, porque al haber esta triangulación, esta intermediación, entonces era un tema de privados y ni siquiera la institución que dio la plata tenía los contratos. Esas son las limitaciones que han puesto a nuestro trabajo. En conocimiento de la Contraloría. Yo puse la denuncia en la Contraloría, en octubre del 2024. Enhorabuena a la Contraloría, desde el 1 de mayo de este año está realizando el examen especial. Pero además a eso le sumo un tema adicional que me pasó hace pocos días atrás. Resulta que en mi calidad de fiscalizador, yo, y a pedido de la ciudadanía, estaba acompañando los operativos que hace la MT, la AMC, los inspectores de la Unidad de Bienestar Animal, para observar cómo cumplen su trabajo y observar también qué pasa con los ciudadanos. Y nosotros le denominamos esa campaña Los Malos Quiteños. Existe una comunicación del alcalde Pavel Muñoz, que es asimismo de conocimiento público, que yo protesté en el Consejo Metropolitano, señalando que cualquier requerimiento que hace el concejal Andrés Campaña no se ha atendido. Entonces, esas son el marco de acción que nosotros tenemos, y frente a eso nosotros hemos hecho los esfuerzos para, por ejemplo, sacar a la luz este oficio de Motorola de junio de este año, que ha permanecido oculto, ha permanecido en un archivo o ha permanecido en el olvido. Ha cumplido con valentía en evidenciar esto. Yo quiero desde ya, que voy a comunicarme con los concejales para empezar ya los conversatorios entre varios concejales, no con el fin de generar polémica, sino con el fin de buscar soluciones, porque eso es lo que necesita Quito en este momento, ¿no? En este momento, indistinta la ideología que tengan los concejales, lo importante es resolver los problemas, y yo estoy presto para eso, ahora en todo lo que se requiera. Así que, concejal, antes de pasar a las preguntas que siempre hacemos al final, no las miro por ahí, yo quería hacerle una pregunta puntual, ¿no? El Consejo Metropolitano tendría la capacidad de convocar al señor Contralor General del Estado a una sesión. ¿Podrían hacerlo como se hace en la Asamblea Nacional?
No nos corresponde, eso le corresponde a la Asamblea Nacional porque se trata de una autoridad nacional. Lo que sí, en mi caso personal, junto a otros colegas, por ejemplo, el colega Wilson Merino, por ejemplo, el colega Michael Aulesia, le hemos visitado al Contralor precisamente para explicarle, por ejemplo, nuestras preocupaciones alrededor de estos procesos de triangulación de la contratación pública. Es que si bien es cierto, los GATS están anclados a la Contraloría General del Estado, ¿no? Sería importante ver esa posibilidad. ¿Se podría o no? De mi parte, la invitación al señor Contralor, sin embargo, evidentemente... No es que va a comparecer, pero sí a preguntarle cómo va la ejecución de estos procesos. Ciertamente, ciertamente. Y la invitación más cordial al Contralor y también, y por último, de forma pública, decirle que nosotros como ciudadanía esperamos, y como representantes también electos, esperamos los resultados de sus exámenes especiales. Pero también quiero señalar un tema que me parece importante. Yo te había mencionado previamente a la entrevista, yo he solicitado algunos exámenes especiales. Uno de ellos tiene que ver con el Metro de Quito. Y ese examen especial, la semana pasada, el 21 de agosto, fueron ya notificados los resultados provisionales. Entonces, próximamente habrá noticias. Qué bueno, qué bueno. Y de verdad yo creo que la sugerencia que hago es porque creo que todos debemos conocer cómo va esto aquí de primera mano con el señor Contralor. Aquí también le voy a solicitar una nueva entrevista para poder actualizar todos estos temas. Y nadie se va aquí sin las 7 preguntas rápidas. ¿Usted estaría de acuerdo con que se reduzca el número de concejales del Distrito Metropolitano de Quito, sí o no? Es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja porque más allá del número, lo que hay que garantizar es la diversidad. Eso no significa que porque existan más concejales se garantiza mayor diversidad. Por ejemplo, lo que sí creo es que hay que eliminar las famosas circunscripciones electorales. ¿Y por qué, querido Nicolás? Yo soy electo concejal del norte de Quito, pero yo no respondo solamente al norte de Quito, yo respondo a las 65 parroquias de la ciudad. ¿Está de acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, sí o no? Yo estoy a favor de que regrese la democracia en Venezuela. ¿Está de acuerdo? ¿Elsa Guerra podría ser una potencial candidata por parte del Partido Socialista Ecuatoriano a la prefectura de Quito, sí o no? Bueno, no hemos discutido el tema. No hemos discutido el tema, sin embargo, cada compañero tiene las legítimas aspiraciones de querer desear en las próximas elecciones. Resulta que el concejal Andrés Campaña necesita un asesor en su despacho. Tiene que escoger entre Emilio Uzcategui y Héctor Cueva. ¿A quién elegiría? Tengo que resaltar, fíjate, yo no soy una persona ¿Tiene que escoger al uno o al otro? ¿A cuál de los dos? Yo le cogería a Héctor Cueva por un tema. Héctor Cueva es una persona que tengo que reconocer que trabaja en el territorio de forma permanente. Y es una de mis características. ¿Considera que fue acertado que la Asamblea Nacional haya llevado a comparecer a la Comisión de Fiscalización a Daniel Salcedo, sí o no? La Asamblea Nacional tiene la facultad de realizar procesos de fiscalización. Y si para eso tiene que estar o no tiene que estar ¿pero está de acuerdo con la comparecencia? Un prófugo, un perseguido de la justicia, un prófugo de la justicia, para que se aclare, evidentemente tiene que comparecer indistintamente de su condición, si es privado de la libertad o no. Andrés Campaña se lanza a la presidencia de Ecuador y tiene que escoger su binomio entre Diana Cruz o Estefanía Grunauer. ¿A quién elige? Allá la Estefi Grunauer. Estefanía Grunauer. Y finalmente tiene 3 opciones para ser candidato. ¿Cuál escogería? ¿Prefectura de Pichincha, Alcaldía de Quito o Concejalía de Quito? Yo creo que todavía falta un año para poder decidir sobre esa decisión. Hoy estamos concentrados en trabajar. Me siento muy contento, Nicolás. Tú me conoces desde antes de que yo pueda, desde antes que yo sea concejal. Ha sido 2 años de muchísimo trabajo, de muchísimo crecimiento individual y también de mucho crecimiento colectivo. Yo agradezco públicamente varias muestras de apoyo, incluso comentarios en los medios de comunicación. Sin embargo, yo he sido muy claro, esperaré hasta el próximo año para definir si asumimos nuevos retos o también si es que es momento de descansar, porque evidentemente también el ejercicio de estas funciones implica una serie de sacrificios que lo hemos asumido de la mejor forma con nuestra ciudadanía, pero que habrá que también ponerlo sobre la balanza. Concejal, siempre es un gusto compartir con usted, pero no sin antes enviar un mensaje a quienes verán esta entrevista. Yo quiero agradecer públicamente a El Dato por la apertura que nos ha brindado,
por permitirnos siempre informar sobre nuestro trabajo en el Consejo Metropolitano y también con la misma reciprocidad estar predispuestos a atender cualquier requerimiento que hagan ustedes, así como también los requerimientos ciudadanos, y a la ciudadanía invitarle a que a través de mis redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram o en TikTok, como @campana_UIO, nos puedan consultar, denunciar, solicitar e incluso podamos intercambiar criterios sobre nuestra ciudad. Claro que sí, concejal, y aquí vamos a estar profundizando todos estos temas ya en los próximos segmentos con 2 o 3 invitados, donde lo que vamos a hacer es buscar las soluciones a los diferentes problemas que aquí se van a plantear. Soy Nicolás Almendares, muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Chévere. El nuevo Ecuador no se detiene, se anticipa, se prepara, no espera a que la crisis llegue. Trabaja desde antes para que tú no tengas que preocuparte. Eso también es construir futuro. Mientras tú sigues con tu día, nosotros seguimos construyendo el mañana, recuperando lo que otros dejaron caer, generando energía donde antes hubo abandono, rehabilitando, planificando, previendo. Hoy Ecuador está listo. No improvisamos, nos preparamos. Gracias al trabajo de estos meses, más de 1.500 megavatios se han sumado al sistema eléctrico. Hidroeléctricas, térmicas, barcazas, el embalse Mazar al tope. Y todo ha sido por ti, para que no pares. Porque cuando nosotros no nos detenemos, ustedes tampoco tienen que hacerlo. Energía que construye futuro.